Bienvenidos al tercer congreso organizado por el Instituto Internacional de Derechos Humanos de las Américas. Mi nombre es Nancy Rotar, soy secretaria de Relaciones Institucionales de dicho organismo. Estamos desarrollando nuestro tercer congreso en un contexto diferente al que estábamos acostumbrados. Estamos viviendo un momento desafiante y sin precedentes a nivel mundial por causa del coronavirus. Una pandemia que nos obligó a modificar rápidamente nuestros hábitos, pero pudimos adaptarnos y reinventarnos para continuar con lo que teníamos planificado para este año. Damos inicio a la presentación de nuestros conferencistas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidas a la licenciada Mónica Chama y el licenciado José Galeán. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de la licenciada Mónica Chama. Es magíster en Cultura y Salud Mental, es presidente del Consejo de la Mujer de este instituto, fue asesora del Congreso de la Nación y del Gabinete de Asesores Presidenciales desde 1990 hasta el 2000. Impulsó la ley del cupo femenino y políticas públicas tanto nacionales como provinciales, siempre en relación a los derechos de las mujeres. Es autora de los siguientes libros: Las mujeres y el poder, Arriesgando la palabra, en coautoría con Adriana Agüero, y Cultura y psicoanálisis, traducido al portugués y próximamente al italiano, y de diversos artículos sobre derechos de la mujer, género y participación femenina. Damos inicio a la conferencia de la licenciada Mónica Chama. Bueno, buenas tardes. No mirarnos a los ojos, mediatizar el intercambio, son algunas de las limitaciones que, como dijo Nancy, nos impone este tiempo inquietante que vivimos. De todas maneras, hemos decidido realizar este congreso, algo resultará, ya veremos. Bueno, los que me conocen saben que me entusiasmo con los temas y que entonces puedo hablar y irme por las ramas. Por lo tanto, hice un escrito para compartir con ustedes que titulé Un virus nos aísla, navegar es preciso. Atenas, año 429, una feroz plaga azotó la ciudad. Tucídides, en las historias de la guerra del Peloponeso, al contar la experiencia, dice: ni el miedo a los dioses, ni el respeto a las leyes humanas contenía a ningún hombre. ¿Qué decir hoy, cuando otra peste nos azota? Incertidumbre, ansiedad, desamparo. Son las sensaciones que dominan los tiempos y nos angustian. Hoy vengo a proponerles hacer lugar a esos sentimientos, alojarlos, interrogarlos, desafiando el discurso de la tecnocracia y su pretensión de reducirnos a un cuerpo amenazado, solo contorneado por la biología. ¿Por qué? Porque negando nuestros brillos y opacidades, nuestra espesura humana, nos encontraremos cada vez más violentos y hostiles, sin comprender que nos irrita, que nos enoja, que también son sensaciones de estos tiempos. Sí, un virus ha puesto al mundo en estado de máxima alerta. Su irrupción ha dejado a la humanidad a la intemperie, abatió nuestros ideales y certezas, nos dejó sin brújulas ni horizontes. Andamos descaminados, como acuñó Freud en 1915 en sus consideraciones sobre la guerra. Sí, un microscópico agente infeccioso ha desafiado a la ciencia, que de forma precisa e impostergable busca derrotarlo con urgencia, pero también ha desafiado a los gobiernos. Y algunos de ellos han convertido derechos ciudadanos en obligaciones jurídicas que han de ser cumplidas a cualquier precio, y como si ello no tuviera costo.
Es cierto que en el tema hay un campo de acción en el que el conocimiento científico comanda las acciones. Es el terreno de la investigación del virus, del contagio de la enfermedad y la vacuna. Ese imaginario futuro sin riesgo. Allí rige el saber de la ciencia. Ese es su ámbito. Pero el coronavirus se despliega también en otro campo. El campo del fenómeno discursivo que la peste ha puesto en marcha. Ese es el terreno que intento transitar con ustedes. Y si digo discurso, digo subjetividad. Porque desde el alba, aún antes, ya nos nombraban. Tú te llamas, te llamarás. Y así llegamos al mundo inmersos en el universo del lenguaje que nos existe y nos constituye. También constituye la subjetividad. Y esta se constituye en torno a los significantes que la época promueve. Es decir, un campo discursivo donde se entrecruzan determinados fantasmas colectivos, ideales sociales, acuerdos simbólicos y aún motivos caprichosos de placer y sufrimiento. Hoy, pandemia, cuarentena, portador sospechoso, contagio, distancia social, aislamiento, tapaboca, conforman una apabullante secuencia metonímica comandada por el amo de sentido de la actualidad, el coronavirus. Expertos y gobernantes nos alertan que el virus se contagia y que nadie puede sentirse a salvo. Precaución tras precaución, transcurren los días con un horizonte en el que lo peor está por llegar. Sin embargo, nadie nos alerta acerca de la coagulación de sentido que el discurso de lo catastrófico ha viralizado. Nadie nos alerta que las limitaciones impuestas a nuestras libertades nunca han sido ni serán sin consecuencias. Impúdicamente hoy nos dan a ver cuerpos sufrientes, conteos de muertes, comparaciones, contradicciones, olvidos y fracasos, al tiempo que se esgrimen prevenciones y prohibiciones que suponen a la razón como guía del destino humano. El llamado a la conciencia y a la voluntad colma todos los espacios de sentido del deber. No hay más autoridad que la razón. Y así, atónitos ante la explosión de explicaciones y explicaciones, vemos emerger el bien como rector de todo acto. Quedarse en casa por el bien de todos, no tener contacto físico con quienes amamos por nuestro bien de ellos, taparnos la boca, controlar y denunciar a los descarriados. Y como si eso fuese poco, quedarnos sin rituales, por nuestro bien, obvio. Ritual. Ese fenómeno exclusivamente humano que conjura el dolor, que inicia el duelo por lo perdido, que despide un tiempo, rituales de paso, de egresados, despedidas, y entre ellos el rito funerario. Tal vez el mayor horror que este confinamiento pandemia nos ha puesto, el mayor acto de deshumanización, que también se supone sin consecuencias. Y en este momento quiero citar a Diana Sperling, una filósofa argentina cuyo pensamiento considero ineludible. Ella sin duda ha enriquecido mi mirada en varias ocasiones. Esta es una de ellas. En su escrito Viejas y Nuevas Pestes, recuerda que en 1909 Freud había sido invitado a Estados Unidos a dictar una serie de conferencias. Antes de desembarcar, dijo: no saben que le traemos la peste. Y esa peste, claro está, era el psicoanálisis. Un cuerpo extraño que seguramente produciría rechazo en el organismo americano, tan orgulloso de su saber, tan convencido del valor de la voluntad y del yo empoderado. En medio de esa jactancia, la creación freudiana traía la duda y el malestar. Verdadera revolución que osó a noticiarnos que el sujeto ya no será el del dominio de sí y la conciencia, sino el del inconsciente, ese extranjero que habita nuestra propia casa.
Herida narcisista difícil de digerir por el soberano yo, ese del conócete a ti mismo y dominarás el mundo. Por mal que le pese a muchos, el ser humano no puede ser reducido a sus determinaciones orgánicas. La física y la química, la probeta y el microscopio, lejos están de dar cuenta de nuestra complejidad y nuestros claroscuros. No somos una tropa biológica, somos una comunidad afectada de muy diferentes maneras por una inquietante situación de excepción que lamentablemente parece normalizarse. Y es en este marco en el que me pregunto por las consecuencias subjetivas de ese desconocimiento de las pasiones en este nuevo paradigma que los poderes van delineando, de la negación de los afectos que desatan sus decisiones, de la negación de la eficacia pulsional, negación que el creador del psicoanálisis ligaba a la hipocresía, exhortándonos a ser más sinceros, a dejar un espacio a la verdad y hacer que nuevamente la vida nos resulte más soportable. Yo creo que hay que subvertir el orden, dejar de correr el límite esperando lo peor y tener coraje, arriesgarse a salir del pandemonium y cruzar el aqueronte, dejando atrás el imperativo biológico, señalado por otro filósofo, el alemán Marcus Garvey. En esto quiero ser clara, no propongo un desacato. Ante el peligro de la peste hay que prevenirse, hay que cuidarse, hay que cuidar al otro. Sí propongo amor ante el espanto. Lo que digo con el poeta es: navegar es preciso. Navegar es recuperarnos en la pandemia, en el confinamiento. Navegar es deslizarnos por sobre el encierro que supone nuestra razón como única fuente de posibilidad para el manejo de la adversidad. Así nos permitiríamos dar lugar a los sentimientos, compartirlos, habitar sin culpa las ambivalencias, los miedos. Construir un espacio compartido más allá de la retórica catastrófica y arriesgar otra mirada que no sea coronavirus, contagio, coronavirus. Sé que no es fácil, porque la insistencia de los poderes en magnificar la eficiencia de lo ya conocido, en buscar garantías en cálculos de costo-beneficio, olvida la imperiosa necesidad de fortalecer el lazo social como único camino hacia un nosotros comunitario, como único camino hacia el verdadero desarrollo social. Desde hace tiempo, cierto desvarío de muchos gobernantes han llevado a creer que necesitamos héroes o heroínas. No necesitamos construir héroes o heroínas. Necesitamos construir comunidad. Recuperar a nuestro prójimo, ese que ha sido abolido, que ha sido trocado por el peligroso, el enemigo. Porque poder contar con el otro nos ayuda a generar esa íntima seguridad de que un estado de cosas puede ser revertido. Tal vez por ello, mientras en algunos países se recurrió a órdenes, mandatos y culpas, en otros se llamaba a la responsabilidad social en el ejercicio de derechos y deberes. Sería aventurado arriesgar consecuencias de cada modelo. Ya veremos. Pero sin duda, solo un lazo más amable con el otro que nos implica abrirá paso a la posibilidad de inventar algo nuevo. Un nuevo orden que nos cuente como sujetos responsables y no como objeto de estadísticas. Y porque ni la pandemia ni la cuarentena nos afecta a todos por igual, no olvidemos que las consecuencias económicas, políticas, éticas y aún las subjetivas no pueden ser pensadas al margen de cada escenario particular. No hay consecuencias estandarizables. De lo contrario, estaríamos cayendo en aquello que criticamos,
categorización, estandarización, la respuesta placebo y el calmante, o por qué no. Nuevamente sería para todos lo mismo. Sin embargo, es nuestro derecho sostener un lugar diferente al de la tropa unificada y construir un lugar nuevo, un nosotros que se construye uno más uno más uno. Así podemos leer, o al menos así lo leo yo, a los italianos y españoles haciendo música en los balcones, o el tan mentado paseo del perro, que los jóvenes prestaban su perro para que todos pudiesen salir. Aquellos argentinos proyectando dibujos en las paredes de los edificios vecinos. Las mujeres de muchas comunidades haciendo viandas para repartir almuerzos o cenas en su barrio. Manera de inventar cómo hacer sociedad juntos, cómo hacer un lazo que no sea mortífero y cómo dejar a la vez nuestra marca personal frente a lo común que nos aúna. Finalmente, llegará el momento en el que una vacuna nos liberará del virus. No hay vacuna contra el inconsciente, contra el amor, contra el deseo. Ante lo que nos toca vivir, no claudicar en el deseo y hacer lo posible, como fue posible este encuentro. Muchas gracias. Gracias a vos, Mónica. La verdad es que nos planteas cosas muy interesantes, ¿no? La principal para mí es cómo pasar de todos esos sentimientos que tuvimos inicialmente y que algunos continúan, ¿no? De estos de incertidumbres, miedos, angustias, enojos, poniéndonos en un estado de alerta máxima sin tener el control de lo que está pasando. Esta pausa que nos toca vivir, así lo defino, nos desafía a pensar qué hacemos con todos estos sentimientos, ¿no? Y ahí es donde nos invitas, ¿no?, a arriesgarse, ¿no?, a salir del pandemium y cruzar el aqueronte, ¿no?, dejando atrás ese imperativo virológico. Por supuesto, siempre cuidándose y cuidando al otro. La verdad que, bueno, me gustó mucho la palabra navegar, justamente para manejar esta adversidad. Y sobre todo para poder convivir con estos sentimientos, hasta transformarlos o que se vayan. La verdad, todo un desafío, pero con importantes herramientas que nos acabas de plantear en tu conferencia para poder lograrlo. Nuevamente, muchas gracias, Mónica. Bueno, la tecnología ha desempeñado un papel importantísimo hasta ahora en la tarea de intentar superar varios de estos retos, y es gracias a ella y al gran trabajo de todo el equipo es que hoy nos encontramos en este congreso. Esta conferencia es grabada, no es en vivo. Cualquier duda que puedan tener o comentarios que quieran hacer, consultas, preguntas que quieran acercarnos, les vamos a dar el correo del congreso para que nosotros podamos transmitírselos a nuestros conferencistas. Les agradecemos mucho el acompañamiento en este encuentro. Bueno, ahora es un placer darle la bienvenida a nuestro segundo conferencista, el licenciado José Galeano. El licenciado José Galeano es psicólogo clínico, psicoanalista, miembro titular y secretario del Instituto de la Asociación Psicoanalítica de Asunción del Paraguay. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA. Actualmente es integrante de la Comisión de Comunidad y Cultura de CEPAL. Es docente universitario, profesor adjunto de la Cátedra Clínica con Orientación Psicoanalítica de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay. Es coautor de los libros Ciberbullying, orientado para padres y docentes, y Adolescencia, una mirada para enfrentar sus retos. Es director del área de salud mental, sede Asunción del Paraguay, del Consejo de la Mujer, de este Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo de las Américas. Damos inicio a la conferencia del licenciado José Galeano.
Bueno, muchas gracias Nancy, gracias Mónica por esta invitación. Al trabajo lo denominé Cuidar al otro, cuidar la vida. Reflexiones en tiempos de pandemia. Inicio este trabajo con unas palabras de un psicoanalista argentino, Fernando Ulloa, que dicen así: hablar de la ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad. Es poner el acento en la necesidad de resistir a la barbarización de los lazos sociales que atraviesa nuestro mundo. Lo escribía en otra época y para otro contexto, pero me pareció pertinente mencionar la ternura como un afecto con un profundo impacto en los lazos sociales, relacionado con el tema que me gustaría desarrollar, el cuidado del otro y de sí mismo. Del cuidado materno al cuidado interpersonal. Podemos pensar que desde el psicoanálisis el cuidado se da en un vínculo humano. Tomo algunas palabras de Freud que dicen: en la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo. Y por eso, desde el comienzo mismo, la psicología individual es simultáneamente psicología social en este sentido más lato, pero enteramente legítimo. Rescato estas palabras para pensar el tema del otro como auxiliar y enlazo con las ideas de Bion, quien profundizó en el papel central del cuidador primario para el desarrollo psíquico. El cuidador primario contiene las angustias más tempranas del infante y las devuelve digeridas. Este cuidador se hace cargo del desamparo inicial, con sus propios recursos internos, que desintoxican y transforman la comunicación primitiva en pensamientos. Sin estas funciones de cuidado, no podríamos constituirnos como seres humanos. Y en ese proceso de crecimiento, de sentirnos amparados, empieza en algún momento el desarrollo de la preocupación y la empatía con el dolor ajeno. Klein habla de este desarrollo mental como la posición depresiva, aquella en la que hay un reconocimiento del daño ocasionado al otro, con la posibilidad de reparación. Por lo tanto, el cuidado inicial se va a transformar en un intercuidado, en una relación con otros significativos. Pasa a ser interpersonal. Ahí la capacidad de cuidar y sentir esos cuidados pasa a ser una experiencia emocional transformadora que apunta al crecimiento mental. Por el contrario, la falta de sostén primario fragiliza al ser humano, deja en un estado de soledad desoladora. Expresa en palabras sensibles la poeta Elvira Sastre en lo siguiente: la soledad es mirar a unos ojos que no te miran. Es por ello que pienso que el mayor factor de protección de la salud mental son los vínculos humanos, aquellos que hemos introyectado en nuestro mundo interno y con los que contamos en nuestro mundo externo. Y asociando esto a nuestros tiempos disruptivos de pandemia, sostengo que el cuidado mutuo, el cuidado del otro y el cuidado de la vida es lo que nos va a permitir sostener los lazos sociales fuertes. Por eso, la consigna es cuidarnos con el otro y no del otro. Para contextualizar el cuidado en la cultura paraguaya, quisiera tomar una palabra de los indígenas sobre la reciprocidad, yopoy, formada por la palabra jo, ¿verdad?, partícula de reciprocidad, po, que es mano, y que es abrir, que significa manos abiertas uno para el otro, lo que refleja una economía de la reciprocidad,
manos abiertas recíprocamente. Esta forma de pensar al otro, de cuidarlo, está muy asociada con la manera en la que se piensa la solidaridad, porque esta se da de manera horizontal e implica respeto mutuo, a diferencia de la caridad que es vertical. Decía Meliá, un pensador que trabajó mucho sobre los indígenas, que la reciprocidad es una comunicación, no solo de cosas, sino de palabras, de cantos, de relaciones personales. Esta solidaridad que viene de los pueblos originarios la pude ver plasmada en las ollas populares que reflotaron y salieron a la luz en esta época de crisis. Leí un artículo sobre las ollas populares en tiempos de pandemia y cuarentena de dos pensadoras, una socióloga y otra politóloga, Ana Galeano y Gabriela Schwartzman, que decía: solo el pueblo ayuda al pueblo. Esta pandemia desnudó más las desigualdades de las clases sociales, como si ya no tuviésemos bastantes. Y fueron y son las redes solidarias del pueblo las que dieron y están dando respuesta a la profunda crisis económica. Y pienso que ahí fue donde se vio este tipo de cuidado del otro. Un tipo de cuidado que la antropóloga Rita Segato la denomina politicidad en clave femenina, a la que expresa que los hombres también se pueden sumar. ¿Qué implica este tipo de politicidad del cuidado del otro? Implica retejer comunidad, una política del arraigo, de los vínculos, que históricamente ha estado a cargo de las mujeres, maestras, enfermeras, madres, que han cuidado y cuidan la vida, pero que es una propuesta que invita a pensar al sujeto enlazado en la comunidad, y que nos lleva a reubicar el valor de las redes de cuidado como una forma de hacer política diferente de la estatal. Para concluir, quiero citar un fragmento de un relato que hace Eduardo Galeano, escritor y pensador uruguayo. El escrito se titula Celebración de la Amistad y dice lo siguiente: en los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave, llave por llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero, 5 llaves de 5 casas de 5 amigos, las llaves que lo salvaron. Este relato resume lo que estuve intentando explicar con el cuidado al otro y cuidado a la vida. Saber que tenemos llaves, refugios psíquicos en los otros y que nosotros también somos esas llaves para muchos, que abren el diálogo, la escucha y el cuidado de la vida en todas sus dimensiones, para rescatar en todo momento la subjetividad de los seres humanos en ese entretejido entre lo interpersonal y lo comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, qué importante, ¿no? Es poder contar con exposiciones como la que acabamos de escuchar, donde, bueno, nos hablas de todo lo que nos despertó esta pandemia, que seguramente algunas estaban, pero afloraron mucho más. Nombrás el afecto, los vínculos humanos, el cuidado propio y ajeno, la preocupación y la empatía con el dolor ajeno, lo importante que es poder contar con ellos. Otra frase que identifiqué mucho es la soledad desoladora, ¿no? Cuando citás a Elvira Sastre, la poeta española, donde dice: la soledad es mirar a unos ojos que no te miran. La verdad que esta pandemia nos obligó a mirarnos a los ojos
¿no? Los barbijos nos protegen y nos permitió conectarnos con la mirada, algo que estaba muy perdido, ¿no? Y bueno, y después nos hablás de la pedagogía, del cuidado de la cultura paraguaya, nombrando el término jopoy, que la verdad me gustó mucho, ya lo tomo, y bueno, que significa manos abiertas uno para el otro y ayudarse mutuamente. Cuánta verdad, la solidaridad como pilar para salir adelante en comunidad. Bueno, hemos llegado al final de la conferencia. La verdad es que el tiempo nos quedó muy corto y con ganas de seguir escuchándolos. Seguramente no faltará oportunidad para poder contar nuevamente con ustedes en otras actividades del instituto o en otros espacios. Bueno, vamos a dejar, como vuelvo a repetir, el correo del Congreso, que es congresoiidh@gmail.com, para, bueno, que nos acerquen las consultas, preguntas, felicitaciones, que seguramente va a haber, agradecimientos sobre las conferencias brindadas en el día de hoy. Bueno, licenciada Mónica Chama, licenciado José Galeano, les agradecemos mucho desde el Instituto la participación en nuestro tercer Congreso del Hambre y la Miseria en las Américas. Y muchas gracias a todos por acompañarnos.